Digital Red for You. Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preview de una cámara de Fujifilm, y es una cámara que he presentado hace poquitos días junto a la X2 que vimos el otro día en el blog, y esta vez vamos a hablar de la X Pro 2, la que viene a sustituir a la anterior X Pro 1. Es una cámara muy especial porque es una cámara de corte profesional pero con sensor APS-C. Muchos fotógrafos pueden decir que no les gusta esta cámara el APS-C, muchos pueden decir que las full frame son muy grandes. La idea de Fujifilm es que nos desvinculemos un poco del full frame, que eso es una herencia a 35 milímetros, que eso es una cosa antigua, y que realmente no necesitamos un sensor tan grande para tener una cámara de altas prestaciones. En concreto, el sensor APS-C de esta X Pro 2 es de 24,3 megapíxeles con tecnología X-Trans CMOS 3, la tercera versión revisada de esta tecnología, y es un sensor que nos permite hacer fotografías con ISOs altos con un bajo nivel de ruido por el tema del X-Trans, es lo que otros fabricantes llaman como sensores iluminados. Podemos capturar fotografías en formato RAW de dos maneras, unas con compresión y otras sin compresión. Ambas las podemos hacer en una profundidad de 14 bits. Sensibilidad ISO, como os decía, de este sensor, que va desde los 200 hasta los 12.800 ISO, y esto es ampliable, es decir, lo podemos ampliar tanto por abajo como por arriba. Podemos disparar a ISO 100 como a ISO 51.200 y también pues en High 1, que será 25.600. Una cosa que empieza ya a decantar que esta es una cámara profesional es el disparador que tiene. El disparador nos permite hacer fotografías desde 30 segundos, que es la velocidad más lenta, hasta un 8.000avo de segundo. Muchos fabricantes en el disparador hacen el corte de sus gamas y podemos ver mucho cómo una cámara es profesional o cómo no lo es en el nivel que puede disparar a un 4.000avo de segundo o a un 8.000avo de segundo. Normalmente los cuerpos profesionales van más por la línea del 8.000avo de segundo, y los cuerpos que son más amateur, lo podemos ver como el otro día en la X2, se quedan en un 4.000avo de segundo, porque bueno, no es una gran diferencia, es decir, pocas veces vamos a disparar tan rápido, a no ser que hagamos un tipo de fotografía muy específica, pero es una manera que tienen los fabricantes de decantar las cámaras hacia un lado o hacia otro. También disponemos de un modo bulb, de un modo obturador abierto, que puede estar hasta 60 minutos abiertos. La velocidad de ráfaga de esta Fujifilm X Pro 2, al ser una cámara sin espejo, al ser una cámara mirrorless, estas cámaras suelen ser bastante rápidas en ráfaga porque no tienen el tema del mecanismo, solo encienden o apagan el sensor. Y en este caso podemos elegir entre dos modos. Un modo que es de 8 fotogramas por segundo, en el que podemos hacer hasta 83 fotos en JPG consecutivas, y si nos decantamos por formato RAW podemos hacer dependiendo la compresión que elijamos. Si estamos eligiendo fotografías en formato RAW comprimidas, podemos hacer hasta 33 fotos seguidas, lo que son unos 4 segundos de fotografías en formato RAW seguidas. Y si elegimos el formato sin compresión, del modo RAW, podemos hacer hasta 27 fotografías en modo ráfaga, es decir, unos 3 segundos y medio aproximadamente. El otro modo que podemos utilizar de modo ráfaga es de 3 fotografías por segundo, de 3 fotogramas, y ahí podemos hacer fotografías en JPG hasta llenar la memoria, en formato RAW comprimido hasta llenar memoria, y en formato RAW sin compresión hasta 36 fotografías. Esto es problema del buffer, es decir, se llena el buffer en cuanto hacemos este número de fotografías. Puntos AF. Los puntos AF de estas cámaras también son un poco particulares si los comparamos con cámaras reflex, porque no funcionan diferentes, es decir, utilizan el propio sensor de la cámara para hacer el enfoque, entonces nos permite tener muchos más puntos de enfoque. En este caso, la Fujifilm X Pro 2 tiene 77 puntos AF, o como ellos dicen, zonas AF, mejor dicho, porque ya digo, utiliza zonas del sensor, y lo podemos dividir en diferentes modos de AF, es decir, en una plantilla de 3x3, de 5x5, de 7x7 o de 11x7, en la cual llegamos hasta los 77 puntos de enfoque. Si elegimos el seguimiento AF, es decir, el AF tracking, que es para, por ejemplo, fotografía deportiva, la cámara va a elegir entre 18 zonas de toda la escena. Y algo bueno de estas cámaras sin espejo, o que me gusta a mí de estos sensores AF de estas cámaras sin espejo, es que van siguiendo el sujeto por toda la pantalla, porque no es como un propio sensor AF de una cámara reflex, sino que al utilizar el sensor puede utilizar todas las esquinas. Entonces, normalmente tenemos una cobertura mucho más grande, tenemos una cobertura casi de todo el ancho de la imagen o de todo el alto de la imagen para el tema de la AF. Eso es algo que me gusta de estas cámaras. Visor híbrido. Una cosa que Fujifilm, digamos que me parece que hace bien en las cámaras, es que nos da las dos opciones. Una, que es la opción más nostálgica, que es utilizar el visor óptico normal, que es como una cámara telemétrica con su error de paralaje. Dependiendo de la óptica que utilicemos, incluso vamos a ver una esquina, en la esquina inferior derecha vamos a ver la óptica ahí asomando.
Y luego también podemos elegir el sensor híbrido, el sensor electrónico, el EVF, que realmente funciona muy bien. A todos aquellos que tengáis cámaras Fujifilm de la última generación para adelante, es decir, estas no, la anterior, de ahí para adelante, es increíble el poco retardo. Bueno, y hoy en día yo creo que todas las cámaras, por los procesadores internos que llevan y demás, es increíble cómo no hay ningún retardo entre la imagen que vemos en pantalla y cómo estamos moviendo la cámara. Antiguamente, cuando tenías una cámara con visor electrónico, movías un poco la escena y tenías un pequeño retardo que te volvía loco, te batía la cabeza. Entonces, estas cámaras, al no tener ningún retardo, lo que puedes aprovechar es que tienes muchísima información en pantalla, tienes retículas que amplían el punto de enfoque, tienes histogramas directamente en el visor, es increíblemente cómodo disparar con estas cámaras utilizando el visor electrónico, ¿vale? Yo en mi caso no utilizaría el visor óptico normal porque, ya os digo, aparte de tener error de paralaje, pues vamos a tener menos información, aunque sí que es cierto que sobre el visor sí que imprime datos como velocidad de obturación, diafragma, etcétera. Puntos AF hablado, sensor hablado. Deciros que bueno, el EVF tiene una resolución de 2,3 millones de píxeles. Es decir, normalmente en la pantalla de una cámara normal de 3 pulgadas tiene esa resolución. Pues esto lo metemos en ese visor pequeñito, que bueno, tiene una lupa y demás, pero estamos teniendo un visor con unas grandes prestaciones de resolución. Es decir, no vais a notar gran diferencia entre ese visor y la imagen real que podéis ver a través del visor de una cámara reflex, ¿vale? Sí que alguna pues en colores, al fin y al cabo estamos mirando una pantalla, pero es muy real el uso de estos visores. Pantalla de 3 pulgadas, grabación de vídeo Full HD, 1080, 60 fotogramas por segundo, vídeo más que de sobra. Muchos diréis, es que no tiene 4K. Bueno, es cierto que no tiene 4K, desde mi punto de vista, ya os lo he dicho muchas veces, todavía es un poquito pronto para el tema de 4K, necesitamos equipos muy potentes, tarjetas de memoria muy grandes. Yo creo que al 4K ya tenemos los medios para hacer vídeos en 4K, pero nos falta un poco de infraestructura para hacer el 4K, en el sentido de que tenemos cámaras y televisores que pueden reproducirlo, que pueden grabarlo, pero el problema es que no tenemos equipos que nos den soltura al editarlos, al trabajar con ellos, nos hace falta muchísima capacidad, disco duros, tarjetas de memoria, etcétera, y eso creo que con el tiempo irá pues llegando, ¿vale? A día de hoy no creo que sea imprescindible, aunque sí que es cierto que es digno de tener en cuenta que una cámara nos permita la posibilidad de grabar en 4K, sobre todo porque si esta cámara permitiera 4K, podríamos hacer un 1080, por ejemplo, a 120 fotogramas por segundo, lo cual sí que sería notable, ¿vale? Sí que nos daría un plus en la propia cámara. Simulación de película. Hace poquitos días vi un artículo de un fotógrafo que decía que era gracioso cómo habíamos dado el paso a la fotografía digital, pero que los fotógrafos profesionales seguimos buscando el aspecto de película, es decir, la emulación de los tonos de película y demás. Simplemente por los colores que dan, estamos intentando simular algo que ha tenido más de 100 años de evolución. Aparte de los años de evolución, el rango dinámico que tiene una película no tiene nada que ver con lo que tiene un sensor. Esto no lo vamos a conseguir, o sea, el rango dinámico no lo vamos a ampliar porque utilicemos una simulación de una película, pero sí que es cierto que vamos a obtener los tonos. Y cambiaba mucho en fotografía a una persona que le gustaba disparar con un Kodak Gold, al que le gustaba pues disparar con diapositiva, o que le gustaba disparar con otro tipo de película, ¿vale? Había unas diferencias bastante grandes en tonos, en colores, en respuesta pues amarillos, verdes, rojos, etcétera. Esta cámara, como os decía, puede simular película, tenemos opciones de Provia, Belvia, Astia, Classic Chrome y luego tenemos filtros de color en blanco y negro, ¿vale? Podemos utilizar pues filtro rojo, amarillo, azul para blanco y negro, si no recuerdo mal, y luego tenemos el tono sepia y algún modo más, ¿vale? Del tema de película. Filtros creativos. Esta cámara es una cámara sin espejo, es una cámara que viene o que coge mucha herencia de las cámaras compactas y bueno, realmente no resta, sino que viene a sumar. Ya os digo, la cámara va muy dirigida al fotógrafo profesional por aspectos, como os decía, pues la velocidad del obturador, los puntos AF, el tema de los 14 bits en el formato RAW también es muy interesante, que podamos hacer fotografía RAW comprimida y sin comprimir, esto nos va a alargar mucho la vida de una tarjeta de memoria. Entonces, por todas estas cosas creo que es una cámara muy dirigida al profesional y los filtros creativos no es una cosa que un profesional vaya a echar mucho en falta, pero sí que es cierto que bueno, puede ser interesante cuando utilices la cámara fuera del ámbito profesional. Tened en cuenta que esta cámara también tiene Wi-Fi integrado, que podemos utilizar para la geolocalización, pero también la podemos utilizar para acceder a la galería de imágenes que tengamos en la tarjeta o para hacer disparo remoto. Eso nos permite, pues, a lo mejor estamos de unas vacaciones, hacernos una foto, pues aplicar algún filtro creativo por no hacer la edición in situ y subirla a Instagram o compartirla en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Autonomía de la cámara, 250-350 disparos aproximadamente. No es una autonomía muy grande y menos para un fotógrafo profesional, sobre todo un profesional que venga
de una cámara reflex, es decir, que está acostumbrado a que la autonomía de una cámara profesional reflex te da 1000 y pico disparos fácilmente. Entonces, esto es una pega, pero hay que saber lo que tenemos entre manos, que es una cámara sin espejo, que el sensor está encendido siempre, que el visor electrónico lo vamos a utilizar mucho, todo eso consume. Tenemos que tener un procesado muy fuerte para... En una cámara reflex miramos a través de un espejo y hay elementos funcionando en la cámara, pero no dejan de ser sensores que no tienen que captar imágenes y reproducir imágenes, ¿vale? Sino que captan luces o algo así. Sin embargo, en estas cámaras lo que estamos haciendo es pedirle a la cámara que capte la imagen, que nos la proyecte y que además trate esa imagen en cierto modo para que nos muestre un histograma en vivo, para que nos muestre una retícula del enfoque en vivo. Además, si tenemos encendido el tema de la F, etcétera, pues oye, tiene un consumo mucho más grande. Además, como podéis ver en las imágenes, la cámara es muy pequeñita, ¿vale? Es una cámara con aspecto, como veis, muy retro, cuerpo de acción de magnesio, que además viene sellado Fujifilm. En su página web de España, esto es una puya, o sea, esto es una colleja que le quiero dar a Fujifilm, que apenas tiene información en castellano. En la página web española han colgado todo en inglés, es un poco tonto. Luego, sin embargo, a nosotros nos han mandado, digo a nosotros, a los blogs y demás, nos han enviado el dossier en castellano, aunque la traducción no es muy buena. Pero decir que Fujifilm han hecho eso en falta, ¿no? Que la página web tiene muy poquita información de estas cámaras y me parece un poco antigua la página web, ¿vale? Que es un poco retro, como las cámaras. Pero bueno, ellos dicen que la cámara está sellada para el agua, es decir, que es waterproof, pero no dan más especificaciones. Yo entiendo que está sellada pues, a condiciones de humedad y de polvo. Por último, el precio de esta Fujifilm X Pro 2, 1.800 euros solamente el cuerpo de la cámara. Aquí es donde viene el descolocar todo, el decir hasta este punto la cámara está muy bien, es muy bonita, aspecto muy retro, mola mucho, pero 1.800 euros una cámara APS-C, bueno... El otro día vimos la Nikon D500, que va a salir por un precio de 2.000 euros, pero es otro tipo de cámara, ¿no? Sí que es una cámara que desde mi punto de vista va más buscando al fotógrafo profesional de fotografía deportiva y demás. Esto no deja de ser una cámara para hipster o para, yo qué sé, para dar un rollo diferente al fotógrafo que quiera tener ese rollo, que quiera dar ese rollo, que le guste ese rollo. No me parece mala cámara, pero desde mi punto de vista el tema de la APS-C me sigue echando un poco para atrás, sobre todo a estos precios. 1.800 euros por una cámara... con sensor APS-C me tira un poco para atrás. Luego, pues el problema de ópticas que tenemos que adquirir los fotógrafos que no seamos de Fujifilm, ¿no? Si no tenemos ya equipo Fujifilm, tenemos que adquirir ópticas y demás para esta cámara, que Fujifilm tiene un abanico muy interesante de ópticas, pero tiene ópticas muy luminosas, tiene f1.4 en 35 milímetros en 20 y tantos milímetros, que equivalen a un 35 y el 35 en 50, 55 milímetros, es decir, tiene ópticas que realmente son interesantes, pero bueno, desde mi punto de vista es una inversión muy importante, aunque como dicen ellos, si te los vas a gastar en una Mark III, o te los vas a gastar en una D500, o te los vas a gastar en una D4, en una D5, si te los vas a gastar en una D750, ¿por qué no? En una X Pro 2, desde mi punto de vista, creo que estas cámaras para un fotógrafo profesional tienen algunas pegas. Esta X Pro 2 la ha introducido Fujifilm un pequeño joystick a la derecha, todo está al alcance de la mano derecha, es decir, no tenemos que, según dicen ellos, separar la vista de lo que es el visor de la cámara para trabajar todas las funciones de la cámara. Y bueno, tenemos un joystick ahí a la derecha que han puesto para la selección del punto AF, por ejemplo. No sé, Fujifilm hace cosas para intentar que los fotógrafos les entre esta cámara a los fotógrafos profesionales, pero desde mi punto de vista creo que es más una cámara de juguete para un fotógrafo, juguete en el sentido de uso personal, para viajes y tal, que en determinadas ocasiones la puede llegar a utilizar, pero creo que a la hora de la verdad, a la hora del trabajo gordo, va a tirar de una cámara reflex y va a salir ahí con la cámara reflex. Veremos con el tiempo, cuando Fujifilm finalmente la lance al mercado, cuando esté disponible para la venta en tiendas y demás, pues veremos qué acogida tiene esta nueva X Pro 2 y eso lo veremos en el precio, si decae muy rápido o no decae muy rápido, y es un momento interesante para mirar el precio de la X Pro 1, ¿vale? Porque Fujifilm la bajó mucho de precio y algunos paquetes que son realmente interesantes, pero bueno, ¿a quién le apetece comprarse una cámara que ya está descatalogada, por así decirlo, por un fabricante? Pues esta ha sido la preview de la X Pro 2, gracias a todos por haberla visto. Esto, como os digo, siempre es una preview, no tenemos la cámara en mano, la presentaron hace 5 o 6 días, ¿vale? Fujifilm, pues imagino que no tendrá unidades, tendrá solamente un par de unidades en España para enviar de muestra. Veremos si en el futuro podemos trastear con alguna de ellas, hablaré con Fuji a ver si nos dejan alguna y os la mostraremos. Como os decía, gracias a todos por haber visto el vídeo. Aquí debajo en la esquina inferior derecha os podéis suscribir al canal de YouTube de digitalrefollo.com y también seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.